Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a empezar a explicar y meditar sobre la importancia de los 7 sacramentos que Cristo mismo ha instituido para nuestra santificación. Vamos a hablar sobre el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y también el santo matrimonio. Queridos hermanos y hermanas, todos los sacramentos son importantes para nuestra santificación. Dios quiere que todos nosotros seamos perfectos y santos. Entonces, los sacramentos nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Los sacramentos de la iniciación, que son 3, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, son la fundación de toda la vida cristiana. Por el bautismo nosotros somos renacidos a una vida nueva. Por la confirmación, esta vida nueva viene fortalecida con el sacramento de la confirmación. Y con la Santísima Eucaristía nosotros recibimos nutrición, alimentación con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso los sacramentos de la iniciación se llaman iniciación porque son los fundamentos de toda nuestra vida cristiana. Hoy vamos a empezar a meditar juntos sobre el sacramento del bautismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia y la tradición de la Iglesia nos enseña que el bautismo es la puerta, el pórtico que se abre para entrar en la vida divina, para entrar en la dimensión espiritual de nuestra vida. Por eso se llama Vitae Spiritualis Janua en latín, que significa es el pórtico mismo que se abre para tener acceso a la vida de Dios. Por eso San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4 dice: nosotros estamos llamados a formar parte, claro, de la familia de Dios y a compartir de la divina naturaleza de Dios. Y esta es nuestra vocación. Entonces, el bautismo nos ayuda a entrar en esta dimensión espiritual por el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el bautismo se llama también el baño de la regeneración, del renacimiento. En su conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús dice a Nicodemo: si uno no está regenerado, no nace de nuevo, un nuevo renacimiento con el agua y el Espíritu, no seremos dignos, aptos para entrar en el reino de los cielos, para formar parte de la familia de Dios. Dios es nuestra vida. Entonces, esa es una forma de formar parte de esta vida que Dios mismo nos da como una gracia divina. El bautismo se llama también iluminación, porque Dios mismo, mediante la gracia del sacramento del bautismo, nos ilumina la mente y el corazón para tomar buenas decisiones. Entonces, con el bautismo somos regenerados, recibimos una nueva identidad, somos amigos de Cristo, somos sus hermanos y hermanas, somos hijos y hijas de Dios omnipotente, de Dios Padre, y con el bautismo, que todos nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo, abogado y santificador. Entonces nosotros
recibimos un nuevo carácter, una nueva identidad, una nueva vocación de ser hijos y hijas de Dios. Cristo empezó su vida pública, queridos hermanos y hermanas, con el bautismo. En Mateo capítulo 3, allí vemos que Cristo, Él acude para ser bautizado por el precursor, Juan el Bautista. ¿Por qué Él acepta de ser bautizado si Él no tenía ningún pecado? Cristo es inocente, no puede tener pecado porque es Dios. Él aceptó de ser bautizado para darnos el ejemplo que por el bautismo vamos a entrar en la vida de Dios, en la vida divina de Dios y para cumplir toda justicia del cual Jesús mismo habla en el capítulo 3 de San Mateo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús, después de su resurrección, envía a todos sus discípulos en misión y les manda de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, esta es la misión de la iglesia. Por supuesto, los discípulos entendieron esta vocación. Entonces, ellos empezaron a difundir el nuevo mensaje del reino de Dios, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Pentecostés, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, San Pedro predicaba a todas las gentes, a todos los que estaban presentes de frente de él. Y estaba anunciando que el reino de Dios era cerca. Entonces, él hablaba del arrepentimiento con el bautismo. Entonces, uno tiene que arrepentirse de todos sus pecados para poder recibir el sacramento del bautismo. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, habla con su carcelero, le anuncia el reino de Dios y después nos dice que después de haber recibido la fe, entonces la fe con el bautismo, fue bautizado. Queridos hermanos y hermanas, con el bautismo todos recibimos a Cristo. San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos dice que con el bautismo estamos revestidos de Cristo. Recibimos esta vestidura de la alianza con Dios, esta vestidura de la santificación, esta vestidura de ser hijos y hijas de Dios y miembros de la iglesia, incorporados de una iglesia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que por el bautismo nosotros entramos en la dimensión espiritual de nuestra vocación para poder acceder al reino de los cielos. En el párrafo 1131, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que todos los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios. Entonces, por el sacramento del bautismo, nosotros recibimos gratuitamente, claramente, la gracia de la santificación. Y es un signo, es una gracia que nos santifica, entonces es un signo eficaz, es una señal eficaz. ¿Por qué? Porque nos da la gracia de Dios. La iglesia ha recibido esta gracia del Salvador, del fundador de la iglesia. Y por eso la iglesia, ella es la dispensadora de todas estas gracias que da a todos los que creen en el reino de Dios. En Marcos capítulo 10 y también en Lucas capítulo 12, el Señor, hablando de su sufrimiento, hablando de su pasión que iba a padecer en Jerusalén, habla de eso como un nuevo bautismo. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Desde el principio, en el Génesis capítulo 1,
El escritor del Génesis dice que el Espíritu, pues el Espíritu Santo de Dios, estaba aleteando sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Estaba santificando todas las aguas. Y la iglesia ha visto todo lo del Antiguo Testamento como una prefiguración de los sacramentos. Entonces también en el arca de Noé, la iglesia vio también el sacramento del bautismo. El arca de Noé lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 6. Como pocas personas fueron salvadas del diluvio, también el sacramento del bautismo nos da salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Por el bautismo, el pecado original está borrado y todos los pecados, si somos adultos y recibiendo el sacramento del bautismo, y todos los pecados personales están también borrados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice que Él vino no para abolir la ley y los profetas, sino para completarlas, para perfeccionarlas. En Éxodo capítulo 14, el pueblo de Dios pasa por el Mar Rojo. ¿Y cuál era su destino? La tierra prometida. Por eso también nosotros, con el sacramento del bautismo, nosotros pasamos de la vida antigua, del pecado, a la vida nueva. De nuestra esclavitud al pecado a nuestra liberación con el Espíritu Santo. Recibimos nuestra liberación. Y la iglesia también vio en la prefiguración del paso del río Jordán con Josué. Eso lo podemos encontrar en el libro de Josué en los capítulos 3, 4 y 5, cuando Josué con su pueblo pasa por el río Jordán, como también una indicación, una prefiguración y una tipología del sacramento del bautismo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tanto en el Antiguo Testamento, donde el sacramento del bautismo está prefigurado, como el Nuevo Testamento, donde el sacramento del bautismo viene realizado por nuestra santificación, la iglesia nos enseña que todas las prefiguraciones en el Antiguo Testamento son importantes para la historia de la salvación. La historia de la salvación es una que empieza con el Antiguo y se completa, se realiza en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, el sacramento del bautismo es muy importante para entrar en el reino de Dios. Todos nosotros que hemos prometido de ser siempre fieles al Señor con las promesas bautismales, entonces tenemos que recordar lo que hemos prometido, de vivir esas promesas a diario todos los días, de ser siempre fieles al Señor, de recordar que todos somos hijos y hijas de Dios. Y Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, que nos mandó al Salvador, a Jesucristo, y Jesucristo nos mandó al Espíritu Santo para santificarnos. Entonces, todos los días cuando nos persignamos, recordamos que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos va a dar la esperanza de la salvación. Amén.